en el podcast Smart City Expo, aquí desde la estación Mapocho, la cuarta feria para construir ciudades inteligentes, con muchas exposiciones muy interesantes y varios speakers internacionales. Uno de ellos está acá, viene directamente desde Brasil. ¿Cómo estás? Ilan Cooperstein, que eres además director regional para América Latina de C40, ¿no es cierto? Así es, un gusto, feliz de estar acá, encantado de estar en Santiago para este evento y también para trabajar con el gobierno regional en varios temas que tenemos de acción climática a nivel local. Muy importante, vamos a conversar sobre la conexión que hay entre ciudades inteligentes y acción climática, pero para eso quiero que seas tú quien explique qué es C40. C40 es una red hoy de casi 100 de las más grandes ciudades del mundo comprometidas en enfrentar a la crisis climática. Entonces tenemos a Santiago como la ciudad representando a Chile, pero otras grandes capitales de todo el mundo. Acá en la región, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, pero también Nueva York, Beijing, Johannesburgo, para conectar a estos gobiernos locales que sabemos que son los que enfrentan los impactos y también pueden apoyar y ayudar a resolver esta crisis que enfrentamos. Sabemos que ciudades inteligentes incluyen un montón de aspectos, pero uno podría decir intuitivamente se conecta de manera prioritaria con el uso de las tecnologías para resolver problemas. ¿Cómo se conecta la acción climática con una ciudad inteligente? Eso es fundamental. Hoy vemos, y es muy oportuna esta pregunta, porque estamos en el momento del Niño más fuerte de los últimos 140 años. Claro, pero la corriente del Niño que ha provocado estas lluvias, precipitaciones extremas en Chile. Exactamente, y en otras partes que van a haber sequías, lluvias, o sea, van a ser diferentes impactos, olas de calor, a depender de dónde estamos. Claro. Solo podemos prepararnos con datos. Y para eso necesitamos tecnología. Entonces, entender exactamente cómo se va a impactar a cada región, a cada territorio, este cambio climático que ya vemos. Entonces, eso es fundamental. Pero hay otros temas también muy interesantes, como lo que vemos acá de movilidad. Santiago es un referente hoy en movilidad limpia. Y para eso se necesita también tecnología. Los buses eléctricos son mucho más complejos y en sus posibilidades que un bus normal, porque pueden devolver energía a la red, pueden servir para otros temas, y para todo eso necesitamos tecnología e inteligencia. Está muy claro cómo la tecnología puede aportar a la acción climática. Acabas de poner el ejemplo, el desarrollo de la electromovilidad en la ciudad de Santiago ha sido notable en muchos aspectos, como tú señalabas. Todo es muy complejo mirar cómo efectivamente aporta, si es que consideramos por una parte la reducción del ruido en la ciudad, por otra parte la reducción de enfermedades respiratorias en zonas donde dejaron de pasar buses diésel. O sea, de verdad es completa y compleja, diversa la cantidad de aspectos positivos, y para eso el desarrollo de la tecnología es importante. Pero al revés te voy a preguntar, ¿puede ser una ciudad inteligente una que no se preocupe de la acción climática? Yo creo que no, porque al final la ciudad inteligente es la ciudad que es buena y fácil para la ciudadanía, para que pueda vivir la ciudad. Y eso hoy es una ciudad preparada para el cambio climático, porque una ciudad en que hace calor, una ciudad en que las inundaciones llevan hogares o vidas, en una ciudad donde no tenemos una movilidad limpia y calidad del aire, no es una ciudad inteligente. Al final toda la tecnología debe servir a la calidad de vida de la gente. Entonces no se puede separar. Aunque claro, no sean necesariamente pensados en conjunto, no hay cómo tener una ciudad inteligente sin que sea una ciudad también sostenible y lista para enfrentar la crisis climática. Claro, como que alguna vez conversaba con un especialista por acá también en los pasillos de esta expo. Pueden existir discursos negacionistas, discursos terraplanistas, pero la verdad es que cuando tomas decisiones a favor de la gente y de su bienestar, vas a estar tomando decisiones de política climática. Seguramente. Y hay un otro tema también que de hecho he escuchado del gobernador, pero también de otros, que es la crisis climática es el gran quizás multiplicador de desigualdades. Claro. Entonces, cuando trabajamos con acción climática, estamos de manera integrada, estamos también disminuyendo las inequidades y desigualdades territoriales, sociales, económicas, ambientales que existen en todas nuestras ciudades. Y con eso además, incluso las posibilidades de convivencia pacífica
mejora también. La paz social de las ciudades mejora cuando esas inequidades no están siendo fruto de aún mayores repercusiones e impactos negativos para las personas más vulnerables. O sea, desde todos los puntos de vista es una acción positiva la acción climática. Mira, nos sirve para conversar del panel en el que tú vas a estar. Tú vas a estar en este panel que es cómo serán las ciudades que liderarán en el futuro. Podríamos agregar la idea de liderarán en bienestar para sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, en el futuro. ¿Qué tienes que decir ahí tú en ese panel? Acabas de dar ya una pista importante, porque algo que eso es muy común en Latinoamérica, pero no solo acá. Nuestras ciudades, a pesar de que siempre sería obvio pensar que las creamos para la gente, tenemos ciudades muy enfocadas en el auto. Entonces, la ciudad del futuro no es una ciudad en que el auto impera en todas nuestras decisiones políticas, sino las personas. Y eso exige cambios muy básicos, pero también cambios dramáticos en la manera que vemos acá la nueva Alameda, todo que tiene que ver con privilegiar a los peatones, a los ciclistas, al transporte público, pero también al espacio público. Recuperar la ciudad para los ciudadanos. Esta es la ciudad del futuro. De hecho, es la ciudad que sea lista y hecha para las personas. Y eso no es algo obvio. ¿Cuál es importante ahí o cómo se logra que esto sea una política de Estado? Porque nombraste, por ejemplo, el caso de la ciclovía de la Alameda. No sé si te enteraste, pero con cierto cambio de autoridades hubo la detención del proyecto. Entonces hay una parte entera, que es justo la que conecta también con zonas más socialmente complejas, vulnerables, o menos afortunadas, podríamos decir. ¿Y qué ha detenido el proyecto? ¿Cómo lograr que proyectos que son tan importantes para las personas a través de las ciudades, podríamos decir, y para las ciudades, pero las ciudades son las personas, pueden transformarse en políticas de Estado? ¿Qué se requiere para eso, para que no dependan de un gobierno o de otro? Eso es un reto de la democracia. Pero una manera que vemos que son proyectos exitosos son los que se involucra a la población. Entonces acá nosotros vimos los ciclistas pidiendo, rogando por el tramo 3 que se frenó con este cambio de gobierno. Entonces cuando la ciudadanía se apropia de los proyectos, entiende que estos proyectos traen beneficios a ellos, creo que es la manera más efectiva, porque los líderes políticos sí responden de una manera u otra a las demandas de la población. Entonces, cuando se hace este involucramiento de manera exitosa, la población, las personas son los primeros a entender que traen beneficios. Y ahí se convierte en algo mucho más difícil de parar. Claro, y ahí, algo que hemos visto acá también, tú hablas de la articulación o de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Lo que entendemos cuando hablamos de sectores como de la sociedad civil. Pero hay la articulación con el mundo privado que apoya iniciativas, que sabe que a sus negocios tampoco les conviene los efectos negativos del cambio climático. Están avanzando en sostenibilidad independiente de los discursos políticos de turno negacionistas, y eso es un ejemplo a nivel global. También son importantes de sumar, o sea, la articulación academia, porque además tú hablabas de los ciclistas, tenemos muchos buenos ciclistas muy reconocidos académicos también acá en Chile, partiendo por el ex ministro de Transporte, que se mueve en bicicleta y en el metro, en el transporte público, y es una persona que uno ve en las redes sociales efectivamente participando, pero también hay otros miembros de la academia muy destacados que están ahí. La articulación academia, sociedad civil, mundo privado y autoridades alineadas también es importante, imagino. Y perdón, autoridad. También es importante, imagino. Seguramente, o sea, el reto que representa el cambio climático no se va a resolver por un solo actor. La ciudadanía sola no lo va a resolver, el Estado solo no lo va a resolver, el sector privado. Entonces, una de las tareas, creo, claves del Estado, en este caso el gobierno regional o comunas o incluso el gobierno nacional, es involucrar a otros actores. Eso sí es algo muy difícil que se haga desde el sector privado o desde de la sociedad civil, sino que si el Estado está dispuesto a traer todos los actores para la mesa, ahí sí creo que es la única manera de encontrar soluciones de largo plazo estructurales para estos problemas. Pero solos nadie va a lograr hacer lo que se necesita hacer. Sí, estaba pensando, en este mismo recinto se hizo el año pasado una cumbre global, con la participación de ministros de Economía, del mundo de las finanzas, y ahí la conversación giraba también en torno a lo mismo. O sea, a nivel global, el mundo de las finanzas está preocupado precisamente por
poder apoyar proyectos que sean resilientes y resistentes al cambio climático. O sea, cuando estamos hablando de bancos internacionales, la CAF, el BID, que era el que estaba aquí reunido, logran financiar o van detrás apoyando proyectos de gobiernos en muchos casos, lo que necesitan es apoyar proyectos que vayan a resistir, no infraestructuras que se van a inundar o a caer en 5 años. Entonces, hay una preocupación global para eso, o en esa línea, y ahí la pregunta sería, ¿por dónde partir? Tú que estás en Latinoamérica, que sabes que tenemos muchas cosas en común como latinoamericanos, pero también tenemos diferencias al interior de nuestros países, como en la región. ¿Cuáles son esos principios orientadores para definir dónde deben estar puestas las prioridades? Esa es una pregunta interesante y mirando la realidad latinoamericana. Y ahí, por supuesto, cada ciudad va a tener sus propias características específicas. Pero vemos que históricamente el sector transporte es lo que más emite en ciudades. Es desde 30% hacia 60% de las emisiones. Pero la ventaja también de transporte es cuando trabajamos en transporte, los que usan transporte público, normalmente hay una correspondencia directa con ingresos. Entonces, si mejoramos el transporte público, estamos mejorando la calidad de vida, la calidad del servicio a las personas de más bajos ingresos, que de hecho deberían ser el foco de políticas públicas. Entonces, el transporte es uno que todas nuestras ciudades sufren porque crecieron muy rápido, fuimos la primera región del mundo en desarrollo a urbanizarnos, porque ya hace más de 60 años, lo que está pasando en China, en India, en África, nosotros en Latinoamérica fuimos los primeros. Y eso nos dio un déficit de infraestructura en transporte, pero también vivienda, que es un otro tema clave, que es cómo pensar en la vivienda conectada con el tema climático. Entonces, los materiales, la generación de energía, pero también la urbanidad de la vivienda. Entonces, que sea una vivienda cerca del trabajo, cerca de espacios públicos de calidad. Y finalmente, la infraestructura para los riesgos, que son muy claros. Tenemos acá algunos riesgos en la región. Santiago tiene todos, que son inundaciones, sequías y seguridad hídrica y olas de calor. Entonces, ¿cómo trabajar para asegurar? Y nunca de manera igual en la ciudad. Siempre las partes más ricas están más resilientes a estos riesgos. Entonces, trabajar en infraestructura verde, azul, para estos riesgos, vivienda que esté muy conectada con el tema urbano de calidad y transporte. Yo diría que son 3 áreas interesantes para empezar, a pesar de que hay otras como residuos, saneamiento, que son muy importantes y siguen como prioridades. Estas 3 creo que serían relevantes y específicas para Latinoamérica como un todo. Muy buena información para todas las autoridades que están aquí en la Expo Smart City 2026 o que nos están viendo efectivamente de distintas partes de Chile o de Latinoamérica a través de este podcast. Ahora quiero que envíes un mensaje a la comunidad vinculada con la acción climática, porque hay mucha gente del mundo de las tecnologías, por ejemplo, que está aquí presente porque sabe que las ciudades inteligentes y la tecnología van prácticamente de la mano. El buen uso de los datos, cómo recoger esos datos, cómo proteger los datos también. Así que hemos tenido harta de esa conversación. Y quizás lo que te voy a pedir para cerrar es una invitación a toda la gente que está preocupada precisamente por los impactos del cambio climático, por hacer algo, a que se sumen también a la conversación de ciudades inteligentes. Ahí está tu cámara. Ya no sé si voy a dar el mensaje de manera mejor que acabas de mencionar, pero como hemos dicho, la crisis climática es una crisis, pero también es una oportunidad de repensar, de soñar nuestras ciudades de manera mucho más equitativa, verde, limpia, sostenible, y eso necesita a todos y todas. Entonces invitamos acá tecnología que también debe ser siempre utilizada para la calidad de vida, pero que todos se involucren, piensen en su territorio, en su barrio, en su calle, qué se puede hacer para hacer de la ciudad una ciudad más limpia, más verde, más preparada para el futuro. Una mejor ciudad para todas y todos. Eso es una ciudad inteligente. Muchas gracias. Aylan Cooperstein, que es director regional para América Latina de C40. La invitación también a otras autoridades a sumarse a C40, ¿no es cierto? Ya que Santiago, tú dices, representa a Chile, pero se pueden sumar otras ciudades. Sí, seguro. Trabajamos con algunas otras ciudades también en Chile y en la región. Quien esté interesado, con gusto, ahí podemos hablar sobre cómo trabajar juntos. Muchas gracias por estar acá. Y quienes estén interesados en venir aquí a la Smart City Expo 2026, Corpo RM, las redes sociales de la Gobernación Regional, organismos
que son los organizadores precisamente de estas jornadas, también junto a FIRA Barcelona. Ahí pueden encontrar entonces la información para venir de manera gratuita y sumarse a la conversación en torno a ciudades inteligentes. Seguimos conectados en otro capítulo con otra entrevista interesante como esta.